El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa León XIV pide: todos los bautizados deben ser verdaderos testigos de Cristo. León XIV afirma: la salud no puede ser un lujo para pocos. La guerra no es un videojuego. León XIV pide a periodistas evitar la propaganda y verificar las noticias. El Papa León XIV celebrará el Corpus Christi en Madrid y acudirá a Montserrat. Tribunal Vaticano ordena repetir parcialmente el juicio del siglo contra el cardenal Becciu. Dejen de matar. Desde la Basílica de Guadalupe, obispo clama por la conversión de criminales en México. Obispo del Paso en los Estados Unidos publica su primera carta pastoral sobre deportaciones masivas. Obispo de Honduras pide ayuda para pintar la Catedral de Comayagua antes de Semana Santa. Y por último, Haití encara un año decisivo rumbo a las elecciones en medio de incertidumbre y crisis, advierte misionero. Estas y muchas más noticias aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano, servicios informativos de Ver y Creer. Bienvenidos a una transmisión más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. En las voces informativas lo acompañaremos el día de hoy Marisa O'Farrill y Ana Guadalupe Silvestre. En los controles operativos se encuentra Miguel Mejía, quienes juntos le damos la bienvenida. Marisa, tenemos muchas noticias. Además, ya el último viernes de Cuaresma lo celebramos esta semana, la siguiente semana, porque ya viene el Domingo de Ramos, ya tenemos pronto la Semana Santa. Pues sí, empecemos a conocer lo acontecido en la Semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. El Papa León XIV afirmó que la Iglesia, entendida como comunión de todos los fieles, no puede errar en la fe, al estar sostenida por el Espíritu Santo y por el consuelo del pueblo de Dios, al tiempo que llamó a redescubrir el papel de los fieles. Despertemos en nosotros la conciencia y la gratitud de haber recibido el don de formar parte del pueblo de Dios y también la responsabilidad que esto conlleva, instó León XIV durante la audiencia general de este miércoles 18 en su catequesis central en el capítulo 2 de la Constitución Conciliar Lumen Gentium, uno de los documentos fundamentales del Concilio Vaticano II, promulgado por el Papa Pablo VI en 1964. El pontífice explicó que la Iglesia es la comunión de los fieles que incluyen obviamente a los pastores. Ante el crecimiento de las desigualdades en el ámbito sanitario, León XIV declaró que la salud no puede ser un lujo para pocos, sino que es una condición esencial para la paz social. Esta afirmación la realizó durante una audiencia en el Vaticano con los participantes en el Congreso. Hoy, ¿quién es mi prójimo?, organizado por el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, por la Organización Mundial de la Salud y por la Conferencia Episcopal Italiana. A lo largo de su intervención, el Papa León XIV alertó sobre el aumento de las desigualdades sanitarias e instó a prestar una atención urgente a la salud mental, en particular de los jóvenes, porque las heridas invisibles de la psique no son menos graves que las visibles, precisó. León XIV advirtió que la información debe cuidarse del riesgo de convertirse en propaganda durante un encuentro con periodistas italianos en el Vaticano. A la hora de contar las dramáticas guerras actuales, el Santo Padre instó a los profesionales de la información a verificar las noticias para no convertirse en megáfono del poder, una labor que el pontífice calificó de urgente, delicada y esencial. Subrayó también que los periodistas deben informar sobre los sufrimientos que la guerra provoca en la población, así como mostrar su rostro y relatar con los ojos de las víctimas, pero no transformarla en un videojuego.
El coordinador de comunicación para el viaje del Papa León XIV a España, Rafael Rubio, confirmó que el Papa León XIV celebrará la misa del Corpus Christi en Madrid y acudirá a la Abadía de Montserrat el 10 de junio por la mañana. Durante un encuentro con los periodistas en la sede de la Conferencia Episcopal Española, Rubio descubrió ligeramente el recorrido que el pontífice realizará en España a falta de una confirmación oficial desde el Vaticano. Más allá de 2 Eucaristías que se esperan multitudinarias, Rubio afirmó que habrá otro tipo de encuentros en recintos privados de diferentes tipos, como es habitual en los viajes papales. León XIV envió un videomensaje a los participantes de la sexta asamblea de la Conferencia Eclesial de la Amazonia de la selva tropical más extensa del planeta, en el que lamentó el creciente deterioro del entorno natural. Me han hecho partícipe de los sufrimientos y de las esperanzas de los habitantes de la región, así como del creciente deterioro de su entorno natural. A todas las personas que padecen esta situación, quisiera expresarles mi cercanía, aseguró en el mensaje para esta cita eclesial que se celebró en Bogotá, Colombia, el pasado 17 al 19 de marzo, y que marca un nuevo paso en el camino eclesial de la región amazónica. El Tribunal de Apelación Vaticano ordenó la repetición parcial del juicio que involucra al cardenal Angelo Becciu en el sonado caso de financiación inmobiliaria en Londres, dictaminando que partes claves del proceso original carecen de validez por irregularidades procesales. En una decisión publicada el martes de esta semana, los jueces declararon la nulidad relativa del llamado juicio del siglo, que se centra en la compra de un edificio en el barrio londinense de Chelsea, pero que también abarca las transacciones financieras relacionadas y que involucran al purpurado y otros acusados. El observador permanente de la Santa Sede ha reafirmado la posición del Vaticano en contra de la gestión subrogada ante la Organización de Naciones Unidas en una declaración en la que instó a erradicar en su totalidad y a proteger a las mujeres y los niños de la explotación derivada de esta práctica. En una nota publicada con motivo del 70 aniversario de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el arzobispo Gabriele Cazzia, nuncio apostólico y observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, señaló la urgencia y sensibilidad de esta cuestión y lamentó que la tecnología ha avanzado mucho más rápido que el derecho y la ética. El Museo de Israel ha activado sus protocolos de seguridad para proteger el llamado Gran Rollo de Isaías, el manuscrito bíblico casi completo más antiguo que se conoce, ante la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El documento, con más de 2100 años de antigüedad, ha dejado temporalmente de estar accesible al público después de haber sido expuesto íntegramente por primera vez en décadas. El pergamino forma parte de los célebres manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 por un pastor beduino en una cueva cercana del antiguo asentamiento de Qumran, a orillas del Mar Muerto. El Gran Rollo de Isaías es el único manuscrito bíblico proveniente de ese hallazgo que se conserva prácticamente completo. El empresario millonario Samuel Etz ha asumido la particular misión de preservar las iglesias del Reino Unido, puestas a la venta por falta de mantenimiento. Cuando algo se ha construido como una iglesia para honrar a Dios, no puede acabar siendo otra cosa. Su historia acaparó las portadas de buena parte de la prensa inglesa en 2023, cuando con tan solo 25 años ya había amasado una fortuna millonaria en el sector inmobiliario. Hace apenas unos días, este empresario cristiano informaba a sus cientos de miles de seguidores en redes sociales que estaba dispuesto a comprar las iglesias de Reino Unido,
que estaban puestas a la venta antes de que fueran destruidas, vendidas a inversionistas para convertirlas en edificios con otros fines. Con motivo de los 400 años de la dedicación de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, fieles y visitantes pueden contemplar un nuevo Via Crucis, el cual, según su autor, refleja el sentido cristiano del sufrimiento redimido. La serie de pinturas fue realizada por el joven artista suizo Manuel Andreas Dürr, seleccionado tras un concurso internacional convocado en diciembre de 2023 por la Fábrica de San Pedro, organismo encargado de la conservación y gestión artística de la Basílica de San Pedro. Según informó la institución en un comunicado, el certamen reunió cerca de 1,000 candidaturas procedentes de 80 países. Finalmente, el jurado eligió a Dürr debido a su equilibrio compositivo y la fuerza expresiva con la que interpreta el misterio pascual. Como preparación a la Pascua de Resurrección, la Iglesia Católica propone la celebración de la iniciativa 24 horas para el Señor, una invitación concreta a los fieles para que adoren al Santísimo y se acerquen al sacramento de la reconciliación, coincidiendo con la víspera del cuarto domingo de Cuaresma. Esta propuesta de oración y reconciliación se celebra en la diócesis de todo el mundo desde hace ya 13 años. Para la edición de este año, el Papa León XIV ha acogido el tema de un versículo del Evangelio de Juan, que dice: «He venido para salvar al mundo». Un misil lanzado por Irán explotó sobre la ciudad vieja de Jerusalén y sus fragmentos cayeron cerca de varios de los lugares más sagrados de la ciudad, entre ellos la Basílica del Santo Sepulcro, uno de los lugares más sagrados para los cristianos de todas las confesiones. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Oren Martomstein, aseguró que el régimen iraní está disparando misiles hacia los lugares santos de Jerusalén, poniendo en peligro a judíos, musulmanes y cristianos por igual, y añadió que Israel actúa para proteger a los fieles de todas las religiones en su capital. Y hasta aquí el resumen informativo del Vaticano y Europa. Ahora vamos a escuchar el resumen informativo de esta semana de México y América. Estas son las noticias más importantes de esta semana. Desde la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, en el cuarto domingo de Cuaresma, un obispo dirigió un apremiante llamado a la conversión de los criminales cuya violencia desgarra México. Abran su corazón al Señor, dejen de matar, dejen de sembrar miedo entre la población. Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, advirtió también a los criminales: el dinero de los negocios sucios y de los delitos mafiosos es dinero ensangrentado y produce un poder inocuo. La misa que presidió Monseñor Acero en la Basílica de Guadalupe ante la imagen de la Virgen estuvo especialmente centrada en la necesidad de la paz en el país y en la escucha, especialmente a las familias que buscan a los desaparecidos por la violencia. Monseñor Mark Seitz, obispo del Paso, Texas, en los Estados Unidos, publicó la primera carta pastoral sobre las detenciones y deportaciones masivas. La actual campaña nacional de detención masiva es un grave mal moral al que hay que oponerse con la oración, la acción pacífica y los actos de solidaridad con los afectados, escribió Monseñor Seitz. La diócesis del Paso celebra una vigilia el 24 de marzo para implorar el respeto por la vida humana, anunció Seitz en la carta, e invitó a los fieles a marchar y orar con él y su obispo auxiliar, Monseñor Anthony Celino, como un acto de solidaridad cuaresmal. Con el objetivo de pintar la Catedral de la Inmaculada Concepción de Comayagua en Honduras antes de Semana Santa, Monseñor Algen Falzón invitó a los fieles y a la comunidad a colaborar económicamente para la restauración de la iglesia.
A través de un video publicado el 16 de marzo, el prelado explicó que el edificio presenta signos de deterioro y requiere trabajos de pintura, así como la reparación de algunas áreas dañadas, por lo que es necesario contratar a personal especializado para realizar labores. Soy testigo de cuántos turistas vienen aquí y entran a ver lo que hay. La realidad es que la catedral, aparte que es un centro de fe, también es un centro de turismo, afirmó. Por primera vez, una procesión de la imagen de la Última Cena recorrerá las calles del centro histórico de Panamá como parte de las actividades devocionales que se realizarán en Semana Santa. La celebración en el casco antiguo se desarrollará el 27 de marzo al 5 de abril y forman parte de la tradición que cada año congrega a numerosos fieles y visitantes en procesiones que recorren la ciudad. Para esta ocasión, se mandó elaborar en Córdoba, España, un conjunto escultórico compuesto de 13 imágenes que representan a Jesús y a los 12 apóstoles. La obra fue elaborada por el ingeniero español Jorge Domínguez y requirió cerca de 2 años de trabajo que comenzó con modelos de barro y culminó en un tallado de madera. La diócesis de Torreón, ubicada en el estado mexicano de Coahuila, informó que la Santa Sede autorizó ampliar el número de misas que pueden celebrar sus sacerdotes. Sin embargo, advirtió que esta medida no debe convertirse en una práctica habitual, pues no es sano. En un comunicado compartido, Monseñor Luis Martín Berraza Beltrán, obispo de Torreón, explicó que el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos respondió positivamente a la solicitud que envió el 22 de octubre de 2025 de extenderlo un día más. Con esto, ahora los sacerdotes podrán celebrar 3 misas entre semana, además de 4 los días de precepto, como los domingos. En Haití todo sigue siendo todavía muy vago y muy incierto, pero allí se mantiene una comunidad que tiene al Señor en el centro de su vida y quiere avanzar hacia una vida digna, asegura el misionero camiliano Massimo Miraglio en una entrevista con la agencia vaticana Fides. Él también reflexionó sobre los retos que se enfrenta Haití este año de cara a las elecciones generales. Los últimos comicios en el país caribeño se celebraron en el 2016 y estuvieron marcados por una polémica. Tras ese proceso, asumió la presidencia Jovenel Moïse hasta su asesinato en el 2021. Desde entonces, Haití entró en una espiral de caos político y violencia, especialmente en la capital Puerto Príncipe, donde las bandas armadas operan a sus anchas y controlan gran parte del territorio. El fin de semana, la Iglesia Católica en Cuba celebró la consagración episcopal de Monseñor Osmani Mazo Cuesta, quien encomendó a Cristo el país y a todos sus habitantes, especialmente los que más sufren y anhelan vivir en paz y con dignidad. Monseñor Mazo Cuesta fue nombrado obispo de la diócesis de Bayamo Manzanillo por el Papa León XIV el pasado 3 de enero. Su consagración episcopal se celebró el 14 de marzo en la Catedral de Santiago de Cuba, primada del país, y fue presidida por el arzobispo local Monseñor Dionisio Guillermo García Ibáñez. La Conferencia Episcopal Peruana publicó un mensaje en el que expresa su preocupación por la crisis sociopolítica que vive el país y exhorta a los ciudadanos a participar en las elecciones del 2026 con un voto informado, consciente y responsable. Las próximas elecciones, en las que se presentarán más de 30 candidatos, se llevará a cabo el domingo 12 de abril de 2026. En el documento titulado Mensaje al pueblo peruano ante el proceso electoral y los desafíos de nuestra vida nacional, los prelados señalan que el contexto nacional actual exige una reflexión ética profunda.
Las diócesis limítrofes de Colombia y Ecuador pidieron a los gobiernos de los dos países fortalecer el diálogo para superar el impasse que está afectando la actividad económica en ambos lados de la frontera. El comunicado conjunto firmado por los obispos de las diócesis de Ipiales en Colombia y Tulcán en Ecuador, las cuales se refirieron a la creciente complejidad que se ha registrado en la frontera en los últimos meses. A esta realidad se suman las recientes tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia, que han generado restricciones en el intercambio económico y han impactado directamente la dinámica fronteriza, señalaron en el texto. El arzobispo de Detroit en los Estados Unidos, Monseñor Edward Weinsenburger, ofreció sus oraciones y expresó su profundo pesar por la comunidad judía tras el ataque a la sinagoga Templo Israel de West Bloomfield, Michigan. Nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas judíos y oramos por todos los afectados por este acto de violencia, especialmente por quienes están heridos, afligidos y conmocionados. Incluye a la congregación, los servicios de emergencia y a la comunidad general, declaró Monseñor Weinsenburger en su comunicado. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general del 18 de marzo. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, continuamos profundizando en el segundo capítulo de la Constitución dogmática Lumen Gentium, dedicado a la Iglesia como el pueblo santo de Dios. Por el bautismo, todos los fieles reciben un sacerdocio común que se enriquece, fortalece de modo especial con el sacramento de la confirmación. Esta consagración está en la base de la misión común que une a los ministros ordenados y a los fieles laicos. El ejercicio del sacerdocio común de los bautizados se realiza de muchas maneras, participando de los sacramentos y también ofreciendo la propia vida al servicio de Dios y de los demás. El Concilio enseña asimismo que por la unción del Espíritu Santo, la totalidad del pueblo de Dios, pastores y fieles, posee un sentido sobrenatural de la fe por la que reconoce la verdad revelada y adhiere a ella sin error en materia de fe y costumbres. De esta unidad de la fe surge la unidad en la misión de la Iglesia, en la que cada bautizado da testimonio de Cristo, según los carismas y la vocación que haya recibido. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Demos gracias a Dios por los dones y carismas con los que enriquece, edifica y embellece a su pueblo, y pidámosle que no cese de acompañarlo y guiarlo por sendas de paz. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticano, la radio del Papa. Estas fueron las palabras en español del Santo Padre. Le quiero recordar que el próximo 8 de junio nos vamos de viaje, por si nos quiere acompañar, porque va a decir, ¿qué me importa a mí que te vayas de viaje, Ana? Pues no, porque lo estoy invitando a que venga a este viaje. Vamos a recorrer Inglaterra, Escocia e Irlanda. Vamos a visitar Nuestra Señora de Walsingham. Vamos a ir, obvio, al Palacio de Buckingham, a la casa de Sherlock Holmes,
además de visitar varios de los museos que se encuentran en esta ciudad. Vamos a ir también a donde se le entregó la Virgen del Carmen el escapulario a San Simón Stock, donde Roberto Farril puede, porque tiene permiso, uno de esos pocos permisos que da la Iglesia Católica, imponernos el escapulario. Imagínense qué bonito tener el escapulario de la Virgen del Carmen ahí donde la Virgen se lo entregó a San Simón Stock, que se lo impongan ustedes. Visitaremos algunos castillos de Escocia, de Irlanda, todos esos paisajes tan hermosos que hay. Si está interesado, comuníquese enseguida al 55 55 59 27 92 y en el WhatsApp 55 50 45 72 19. Nos vamos el 8 de junio y regresamos el 24 de junio, día de San Juan Bautista. Exacto, Marisa. Repite los números telefónicos. ¿Tú también Claro te vas que conmigo sí. o no te vas? Pues órale, vámonos. También dice Mike que también se va con nosotros. Miguel también se va con nosotros. Así que ya sabe. Vámonos. Y aparte va Roberto. ¿Cuáles son los números, Nani? 55 55 59 27 92 y el WhatsApp 55 50 45 72 19. Bueno, ya tiene toda la información. Aparte le dejamos toda la información de noticias de lo acontecido en el Vaticano, Europa y Oriente Medio, también en México y América, las palabras del Papa en la audiencia general del pasado 18 de marzo. Y hasta aquí también concluimos. En las voces informativas estuvo Marisa Farril y Ana Guadalupe Silvestre. En los controles operativos estuvo Miguel Mejía, quienes juntos le deseamos que tenga una bonita semana. y ya llega la primavera y el calorón. Esperemos, Marisa. Esperemos, porque no me agrada el frío a mí. Yo sí soy team calor. No, yo no, guacala. Ropita me más choca. ligera. Bueno, pues esto fue todo. Le dejamos la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.